Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la Dana de Valencia, cita a partir de esta mañana a varios familiares de los fallecidos. Serán 17 personas que irán pasando por su juzgado hasta el viernes y a quienes va a ofrecerles la posibilidad de emprender acciones legales por la muerte de sus allegados. A otros les va a tomar declaración como testigos. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Entre quienes acuden a partir de hoy, una mujer que perdió a su hijo y al padre del niño, o los familiares de un matrimonio, un hombre y una mujer embarazada de 8 meses, que murieron en las riadas. La jueza, que en su auto habló de actuación negligente y de homicidios por imprudencia grave, sigue recabando la información para saber por qué no se avisó antes a la población y si las 228 muertes pudieron evitarse. Ayer, ante esa jueza, la Universitat de Valencia desmontó el argumento de la Generalitat de Carlos Mazón, que sigue defendiendo que no tenían información suficiente para actuar antes. La universidad explica que suspendió las clases aquel día solo porque siguieron las indicaciones de la EMET y del Servicio de Emergencias del propio gobierno valenciano. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La universidad indica que fue la rectora la que adoptó la decisión a instancias de las propuestas del Comité de Emergencias de la institución. La información que se manejó era pública, no se dispuso de más información de la que podría disponer cualquier institución que se mantuviese atenta a los servicios e informaciones de los organismos públicos como AEMET y la Agencia de Emergencias de la Generalitat. Se tomó la decisión tras analizar esas informaciones. El Comité de Emergencias se activó en la mañana del día 28, una vez consultadas las previsiones que alertaban de lluvias intensas para los días 29 y 30, la decisión de suspender las clases se trasladó a los alumnos y a los medios de comunicación a partir de las 8 menos 10 de la tarde del día 28. La imagen del día va a estar hoy en el Congreso, donde el presidente Pedro Sánchez va a explicar el apoyo del Ejecutivo al plan de rearme europeo y al aumento de gasto militar, un proyecto que enfrenta al PSOE con Sumar y con sus socios de investidura que lo rechazan. Esas discrepancias se suman a las que estamos viendo esta semana porque los socialistas se resisten a presentar en las Cortes los presupuestos. Y argumenta la ministra portavoz Pilar Alegría por qué no los quieren llevar a la Cámara si no tienen los apoyos suficientes, aunque la Constitución obliga a presentarlos. Llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada con esa realidad parlamentaria que tenemos. O podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Habla de perder el tiempo. Los socios, sin embargo, presionan al PSOE para que lleve las cuentas y las debata, y el PP, que amenaza con acciones legales si vuelven a prorrogarse las cuentas, esto lo sostiene Miguel Tellado, que es una muestra de la extrema debilidad del gobierno. Y los socios de Sánchez, los socios que Sánchez eligió para ser presidente del gobierno, desde luego no le van a acompañar, a la vista de sus declaraciones, en los apoyos que el gobierno necesita para sacar adelante ese incremento del gasto militar que nos está pidiendo Europa. En este contexto de división dentro del gobierno, PSOE y Sumar buscan ahora llegar a un acuerdo sobre otro de los asuntos que les separan, la cotización de quienes cobran el salario mínimo interprofesional. Ana Fernández Vilá. Sí, Montero y Díaz acercan posturas para evitar el choque por la tributación del salario mínimo. Hacienda está dispuesta ahora sí a estudiar una compensación a los trabajadores afectados, que según Montero son en realidad un 20% de los que cobran el SMI, los que no tienen cargas familiares y no disfrutan ya de otras deducciones. Y en lo que estamos trabajando es en ver si arbitramos alguna propuesta que pudiera compensar a estos trabajadores, que como digo son pocos, pero que tendrían que tributar con esta nueva subida del SMI. Hacienda no da más detalles ni sobre la fórmula ni sobre la cuantía de esa compensación, y desde Sumar aseguran que aceptarían hacerlo vía deducciones fiscales, pero garantizando que los perceptores del salario mínimo queden exentos de tributar. Yolanda Díaz ve posible el acuerdo. Siempre soy una mujer optimista en las negociaciones, esto es lo que me gusta, lo que no tenía sentido era no sentarse a negociar. Y Hacienda cuenta con que Sumar retire así del Congreso su ley para elevar el mínimo exento del IRPF al salario mínimo y apoye el veto que el Gobierno va a presentar para frenar las otras dos iniciativas similares, las de PP y Podemos. Es miércoles, es 26 de marzo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Mientras Sánchez explica en el Congreso el apoyo al plan de rearme de la Comisión Europea ante la amenaza rusa, aunque el presidente evita usar la palabra rearme, Bruselas va a presentar una propuesta para que los ciudadanos se preparen en caso de emergencia climática, sanitaria o incluso una guerra. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Lo van a presentar la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión de Derechos Sociales y la comisaria de Gestión de Crisis. El objetivo es que los ciudadanos tengan alimentos, medicamentos y agua para aguantar hasta 3 días sin ayuda externa. En paralelo,
paralelo y de cara a lograr la autonomía estratégica, la Comisión ha aprobado 47 proyectos para reabrir o explotar nuevas minas de minerales y tierras raras. 7 de ellos están en España, que es el segundo país con más proyectos sobre la mesa. Algunos de estos materiales son el cobre, el wolframio o el litio. Nuestro país sigue buscando nuevos yacimientos de este mineral clave para el desarrollo de baterías. En la litoteca del Instituto Geológico y Minero ha estado Adela Molina. Es un trabajo casi detectivesco. A ver, esta es la orden 291. La ingeniera de minas Remedios Rodríguez y su ayudante Rafi Fernández tratan de localizar información relevante sobre materias primas estratégicas y tierras raras. En la zona de Huelva, en la zona de Galicia... Lo están haciendo revisando los planos y la documentación que se almacena en la litoteca que el Instituto Geológico y Minero tiene en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba. Conforme va avanzando el proyecto, pues se va adentrando y a lo mejor llegamos a una zona donde está la minería. Pues ahí es donde puedes decir, pues en este plano, ahí está la localización. El objetivo, explica Clemente Molina, ingeniero que trabaja también en este centro, es crear una base de datos de potenciales yacimientos de los que extraer estos materiales clave que se usan en la fabricación de móviles, coches eléctricos, drones o renovables. En el contexto geopolítico que nos movemos, creo que España tiene que dar ese paso para poder garantizar un poco el suministro, no solo a nosotros, sino a Europa. La litoteca, que guarda los secretos del subsuelo español, alberga 100.000 cajas con muestras de sondeos desde mediados del siglo XX. Un tesoro geológico a disposición pública desde el que planificar el futuro. Rusia y Estados Unidos pactan una tregua en la guerra de Ucrania para detener los ataques contra las infraestructuras energéticas y en el Mar Negro. Tanto Kiev como Moscú dicen que está ya en vigor, pero hay muchísimas dudas, tanto sobre su puesta en marcha como sobre los detalles. Por ejemplo, Rusia condiciona el cese de la guerra en el Mar Negro a que se levanten sanciones contra las exportaciones de sus productos agrícolas o fitosanitarios. El presidente Donald Trump esta noche se ha comprometido a ayudar a Moscú para que puede, dice, cumplirse con esas condiciones. Está por ver en qué queda, porque parte de estas sanciones las ha impuesto la Unión Europea, quien la administración Trump sigue atacando prácticamente a diario. El último desplante, el del vicepresidente J.D. Vance, que a pesar de las críticas de Europa va a visitar Groenlandia, el territorio autónomo de Dinamarca, que abiertamente quieren anexionarse. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Sí, después de que la segunda dama Usha Vance anunciara su viaje a Groenlandia el pasado domingo, I'm so excited to share that I'll be visiting Greenland next weekend. Ayer, en plena crisis por el escándalo de Signal, donde altos cargos compartieron planes militares confidenciales en un grupo donde había por error un periodista, era su marido, el vicepresidente J.D. Vance, quien anunciaba que se suma al viaje con este vídeo en redes sociales. I decided that I didn't want her to have all that fun by herself, and so I'm going to join her. Asegurando que no quiere que su mujer se quede sola con toda la diversión, y acto seguido añadía que tanto él como el presidente Trump creen que los líderes de Estados Unidos y de Dinamarca han ignorado la isla rica en minerales y con rutas marítimas clave. Leaders in both America and in Denmark, I think, ignored Greenland for far too long. Y de esta forma se suma a una delegación compuesta también por el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, la persona que metió por error al periodista de The Atlantic en ese chat de Signal. Un grupo, por cierto, donde también estaba J.D. Vance, mostrándose crítico con la decisión de Donald Trump de bombardear Yemen al ser beneficiosa para el comercio europeo. Un comentario, sin embargo, que por ahora no parece haber generado fricciones entre presidente y vicepresidente. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La economía española vuelve a crecer por encima de la media europea. Hoy vamos a conocer el dato definitivo de 2024 y el del primer trimestre de 2025. El aumento del consumo interno y el turismo vuelven a impulsar a la economía. Jordi Fábrega. Los datos económicos que conocemos indican que España sigue destacando entre los países europeos por su fuerte crecimiento. Un 3,2% el año pasado, según el dato adelantado por el INE hace un mes y medio, manteniendo un ritmo de expansión muy estable trimestre tras trimestre, gracias a la recuperación del consumo de las familias que se han beneficiado de la bajada de la inflación y de la subida de salarios y pensiones, y gracias también a una gran aportación el año pasado del turismo. Con ello, España creció 4 veces más que la media europea y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confía en que este 2025 ocurra lo mismo. Este buen pulso mantenido a final de año es una muy buena posición para el 2025 y para el 2026, para seguir liderando precisamente entre las grandes
grandes economías a nivel europeo. Hoy el INE tiene que actualizar sus datos del último trimestre y puede dar alas a nuevas revisiones al alza del crecimiento previsto para este año en España durante los próximos días. El grupo Prisa, al que pertenece esta casa, la cadena SER y el diario El País, ha aprobado una ampliación de capital con el fin de desbloquear la refinanciación de su deuda. Javi Ruiz. Prisa ha aprobado una ampliación de capital de 40 millones de euros, representativos del 9,95% del capital social actual. Es un proceso de colocación acelerada que pretende dar a los accionistas entrantes los mismos derechos que a los actuales y en el que los accionistas actuales no tendrán derecho de suscripción preferente. Los fondos de aumento de capital van a ser utilizados para cancelar la deuda más reciente del grupo Prisa, cuyo saldo es de 39,9 millones y que a día de hoy paga intereses de Euribor más 8%. Todo esto en línea con la estrategia de reducción de deuda iniciada en los últimos ejercicios, dice la nota de Prisa remitida a la CNMV. Esa cancelación era una condición imprescindible para refinanciar la deuda financiera del grupo, que ahora se extenderá hasta 2029. Prisa ha solicitado que la colocación no se dirija activamente a los accionistas actuales de la sociedad, concluye la comunicación del editor de la SER y El País al mercado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional mueve ficha y se persona contra las aerolíneas de bajo coste que siguen cobrando un suplemento por llevar equipaje de mano. A pesar de las sanciones y de la normativa que impide a estas empresas, siguen imponiendo sobrecostes cuando se imprime un billete en el aeropuerto o cuando se selecciona un asiento para niños o dependientes. El Ministerio de Consumo, que está en plena guerra con Ryanair, apoya la decisión del Ministerio Fiscal. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en defensa de los usuarios, el Ministerio Público se ha personado en los procedimientos judiciales abiertos por las 5 aerolíneas de bajo coste que impugnaron la sanción histórica de 179 millones de euros impuesta en noviembre por el Ministerio de Consumo. El departamento sancionó a Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian por prácticas abusivas como cobrar suplementos por llevar el equipaje de mano en cabina, hacer pagar a los viajeros por imprimir los billetes o reservar, por ejemplo, asientos para los acompañantes de menores o personas dependientes. Fuentes del departamento, que encabeza Pablo Bustinduy, han valorado positivamente este paso dado por la Fiscalía. Aseguran que ningún ciudadano debe pagar por aquello que queda recogido como derecho de los consumidores. Nos vamos hasta Galicia con Ricardo Rodríguez. Richie, buenos días, bo día. Bo día, Ángels. Y hasta Extremadura, Maite Carrasco, buenos días. Hola, buenos días. Richie, hemos contado ya como Henry Cavill, él es el protagonista de Superman, pues, entre otras cosas, que fue a Galicia a comprar vacas, pero vosotros habéis hablado con el ganadero que le vendió las vacas y ahora está viendo cómo se las va a mandar a Londres. Sí, se llama José Antonio Ferreiro, es el propietario de Fincas Villadancos en Ocorgo y él fue el primer sorprendido con la visita Superman en su explotación ganadera. Ha hablado con nuestros compañeros de Radio Lugo tras aclarar que a su finca llegó en coche. Les ha contado Ángels que el actor quiso conocer su ganadería después de haber probado un buen plato de carne en un restaurante de A Coruña. Tanto le gustó, la mejor del mundo, dijo, que quiso comprarse 20 vacas. De momento están apalabradas, no se las ha llevado todavía a Londres. A ver, de momento non as levou. A ver, en un principio temos sobre 20 animales apalabrados. Ao final, a repercusión que tuvo a presencia deste home aquí en Galicia, non? En este caso, na provincia de Lugo, nun pequeno concello como é aquí no Corgo, pois toda esta repercusión, porque é verdad que foron muchísimos medios nacionales ou autonómicos que se puñeron en contacto para, No paró este hombre, Ángel, de dar entrevistas en los últimos días. Es la primera vez que vende vacas a alguien tan famoso y alguien que vive tan lejos de Ocorgo, de su finca, así que están viendo la mejor forma de enviar esas vacas a Londres. A ver cómo se las puede llevar. Un medallón visigodo, Maite, que ha sido hallado en Nueva York y que reclama la Junta de Extremadura. Sí, durante 2 años su paradero fue desconocido. Este medallón reaparece en 2022, citado en un artículo académico publicado en una revista. Allí se señalaba su depósito en una conocida galería en Ginebra, procedente supuestamente de una colección privada. Tras informar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre esta circunstancia por parte de la Dirección General de Bibliotecas de la Junta, se inició la investigación policial que concluye con la localización y recuperación de esta pieza. Adela Rueda es la directora general de Bibliotecas de la Junta. Ha dicho que una vez recuperado ese medallón es nuestro y el destino será el Museo Provincial de Cáceres. Entonces será el museo de referencia y a partir de ahí pues ya trabajar en ponerla en valor
en recuperarla, también hacer un diagnóstico del estado en el que está, de conservación y mantenimiento. En principio es bueno, y luego ya pues exponerla y que lo podamos ver. Pues ya lo veremos, te lo contaremos. Bueno, ya lo iremos contando aquí. Y el alcalde de Cuntis, en Pontevedra, se encuentra de casualidad con un cargamento de plantas de marihuana. ¿Dónde? Al alcalde de Cuntis, a Manuel Campos. Sus vecinos lo conocen, Ángels, por hacer rondas por las diferentes aldeas. Es habitual verlo haciendo senderismo, recorriendo la localidad en su coche, y en uno de esos paseos, el pasado fin de semana, se encontró con varias bolsas de basura tiradas en una pista forestal. Se bajó del coche para comprobar de qué se trataba y poder avisar a los servicios de limpieza, y vio lo que había en su interior. E nada, pois baixei do coche, comprobei, mirei que había tamén un saco de sostrato vacío e nada, abri unha bolsa destas, pois pude comprobar que dentro había unhas plantas e xa me dei conta perfectamente que eran plantas de marihuana. 240 plantas de marihuana, Ángels, un sistema de riego, así que se ha abierto una investigación para dar con su propietario. Pero esto se llama un alcalde pegado al territorio, ¿eh? Absolutamente. Implicado en su trabajo. Rich y Maite, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Lola Herrera se sube a los escenarios junto a su hija en Camino a la Meca. Es la propuesta que nos hace hoy Dani de la Fuente. Quiero pedirte una cosa. A ver qué va a pedirme, que vengo muy cansada. Ay. ¿Por qué no empezamos todo de nuevo? Hacía 20 años que Lola Herrera y su hija Natalia Dicenta no compartían escenario, así que es una gran oportunidad disfrutar de las dos en Camino a la Meca, una obra del dramaturgo sudafricano Azolf Fugard, dirigida por Claudio Tolcachir. Ha sido, creo que lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Es una chiflada del desierto. Nos cuenta la vida real de Helen Martins, una escultora que transformó su casa y su jardín en un museo. Viuda, anciana, libre e independiente, Martins desafió a una sociedad profundamente racista, conservadora, religiosa en pleno apartheid. La interpreta Lola Herrera, que se identifica con su personaje al que intentan llevar a un asilo. La gente mayor es que no existe, prácticamente. Ha dejado de existir para los demás. Notas como un deseo de eliminación, a ver si se van pronto y dejan sitio. Y también con ese racismo que sigue en nuestra sociedad. Todo el lío que hay con culpar a los emigrantes de todo lo que nos pasa, cuando hemos sido emigrantes nosotros toda la vida. Yo encuentro que es un mundo muy loco, muy deshumanizado. Está estupenda a sus 89 años, de cabeza y físicamente es un gustazo verla disfrutar, jugar sobre el escenario. Mi pasión por esto no va a acabar nunca, aunque no me suba al escenario. Ambas llevamos una niña escondida dentro. Sí, y las gusta jugar juntas. Yeah. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.